Bueno, este día es muy importante, muy significativo en la vida espiritual de la iglesia, como de manera individual y familiar. Queremos con todo nuestro sentimiento de gratitud hacer un acto de fe, de obediencia y valga de gratitud al Señor en el marco de lo que en la teología se conoce como las primicias. Hemos declarado este año como el año de la gratitud o el año de gratitud. Creo que, como dije ya, al ver al pasado, no tenemos una provocación mayor como para dejar de dar gracias, porque Dios ha sido bueno y es bueno con nosotros. Entonces, en este marco del año de la gratitud, dedicamos nuestras primicias al Señor. Inicialmente sugiero dos citas bíblicas y la primera está en Éxodo capítulo 23, versículo 19. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y en Romanos 11:16 dice la palabra de Dios: las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué significado puede tener para nosotros en el presente el consagrar primicias al Señor? Entre otras cosas, reconocemos que del Señor son los primeros frutos. Reconocemos que son consagradas como una expresión de nuestra confianza y fe en Él. Esto lo podemos marcar como una expresión de nuestra confianza y fe en Él. Reconocemos que el sobrante, lo que nos queda, será protegido para nosotros. Aquí se envuelve otra vez el principio de la fe. Decir que lo que quedará en nuestras manos será protegido exclusivamente por el Señor. Además, reconocemos lo que nuestro Señor Jesucristo expuso: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Enfatizo una vez más el principio de la fe. Es un acto de fe que cada uno de nosotros mostramos, pero debo de decirlo que también incluye la parte voluntad. Es decir, si esta voluntad no existe en ninguno o en alguno de nosotros, pues entonces no hay voluntad. Y eso ya Dios lo marca y Dios lo observa. Pero debemos de entender que si damos un paso en aceptar los principios bíblicos financieros, es un acto precisamente de fe. Pensando un poco sobre los principios, escribí lo siguiente: si los principios establecidos por Dios no se restringen a tiempo ni a personas, podemos hacer uso de ellos y seremos bendecidos. Mas si hay alguna referencia en el Nuevo Testamento, que no lo anule. En el caso entonces, si alguien nos dice: pero pastor, el video que acabamos de ver, no hay una referencia mayor del Nuevo Testamento específicamente que se refiera a ese acto. Si usted va al Nuevo Testamento y encuentra alguna referencia que anule estos principios, entonces ninguno de nosotros debe de observarlo. Pero si usted lee
cuando a Jesús le estaban cuestionando sobre tributos y todo, Él dijo, esto deberías o deberían de haber hecho sin dejar de hacer lo otro. Y la referencia que está haciendo ahí era sobre los diezmos. Entonces, si hay una referencia en el Nuevo Testamento de estos principios, entonces están vigentes para que nosotros los observemos, los cumplamos y nos expongamos a lo que Dios dijo en la antigüedad, de que los que lo hicieran serían bendecidos. Entonces, esa bendición como principio presente me alcanza o nos alcanza a nosotros. Aquí, entre nosotros, ¿por qué no decirlo? Todos tenemos una vivencia de que al cumplir con estos principios financieros delante del Señor, Él ha cuidado de nosotros. Podemos pasar uno y otro para dar testimonio al respecto. Y yo estoy seguro de que usted puede decir, pastor, yo soy uno de ellos. Dios tuvo cuidado de mí cuando me atreví a practicar estos principios en mi vida. Y alguien dirá, pero en los últimos días me he dado cuenta de algunas cosas que ha sufrido o ha padecido. No estamos exentos porque seguimos en el mundo. La diferencia es que estamos con los pies en la tierra, pero con nuestros brazos extendidos tocando el cielo. Porque aquí usted y yo estamos de paso. El verdadero tesoro no es lo que tenemos ahorrado económicamente, no es la cuenta bancaria que tengamos. Eso es efímero y pasajero. Ahora se tiene, mañana no se tiene. Y todos nosotros eso lo sabemos y no hay razones para estar dando explicaciones. Pero de lo que sí estoy seguro es lo que el Señor Jesús dijo: hagan tesoros en el cielo donde el orín y la polilla no corrompen. Todo lo que usted y yo hagamos en pro del reino de Dios, de la obra de Dios en el campo de las finanzas, el Señor lleva un registro según Malaquías. Hay un registro de parte de Dios donde dice que Él hará memoria. Y el Salmo 20 dice, haga memoria. Significa, hermanos, que en un momento de angustia, de aprieto, podemos decir, Señor, por favor, vea mi estado de cuenta y mira cómo está mi estado de cuenta contigo. Y el Señor, por su Espíritu, nos dirá, no te preocupes, porque aquí tienes para largo tiempo. Y lo que sucede milagrosamente es que a Él le place mostrar mis ahorros en mi diario, en mi condición o en mi situación. De lo que estoy seguro es que Dios es fiel y que Él no falla. Si usted cree que Dios es fiel y Él no falla, diga un fuerte amén. Entonces, este mensaje relacionado a las finanzas lo suscribo a la obediencia y a la fe. Si no hay obediencia, no hay fe. La obediencia me lleva a declarar y a decir, Señor, yo voy a obedecer a tu palabra y sé que tú cuidarás del resto. Tú tienes planes extremos que yo puedo imaginarlos, porque en ti se cumple todo lo prometido de parte de Dios para mi vida. Y no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Entonces podemos afincarnos y decir, tu palabra dice, pero hay que tener cuidado que cuando digamos tu palabra dice, es porque nosotros estamos aplicando la palabra. Y si la palabra dice y yo aplico la palabra, entonces yo me reposaré o estaré quieto y sabré que Dios tiene un plan y una ejecución sobrenatural que yo no me puedo imaginar en ese momento. Pero que Dios está obrando, lo vamos a declarar y a confesar una vez más, que Dios está obrando.
Ahora, ¿qué significa la consagración de lo primero? Es reconocer que todo le pertenece al Señor. No hay nada, hermano, que no le pertenezca a Dios. Es una necedad que cualquiera pueda llegar a decir: esto es mío, esto es mío, esto es mío. Si lo declaramos así, es por facultad de parte de Dios, porque Él lo pone en nuestras manos y nos da sentido de propiedad, de derecho. Y en un sistema de nación nos dan esa oportunidad de inscribir nuestra vivienda y decir: esta es mi casa, para que la demás gente se dé cuenta que hay un derecho de propiedad de mi casa y que nadie puede llegar a decir: yo voy a vivir aquí porque esta casa me gusta. Usted viene con todas las de ley y dice: disculpe, aquí tengo una escritura que dice que esta casa me pertenece. Pero muy espiritual puede ser la persona y decir: pues yo vengo en el nombre del Señor y quiero declararle que esta es mi casa. Esa es una locura. Usted tiene un registro de propiedad, esa es su casa. Pero ya con la conciencia clara, usted dice: Señor, esta casa es prestada. Y yo he escuchado decir: yo nada más soy administrador de esta casa. Y así concluimos, porque todo le pertenece al Señor. Y si alguien duda de que esto sea así, lo lamento. Pídale al Espíritu Santo que le dé luz y revelación, que no se necesita tanta revelación para entender que todo le pertenece al Señor. Por ello dispuso que no se demorasen en presentar las primicias de la cosecha. En todo el trayecto hacia la tierra prometida, ustedes saben que Dios los alimentó a ellos. Él estuvo teniendo cuidado de todo. Pero en un momento viene Dios y establece este principio. Y este principio es eminentemente de índole espiritual. ¿Por qué digo eso? Porque esto el Señor lo recibiría y lo pondría en las manos de sus ministros, de los que tenían la responsabilidad cultica, y que ya con el tiempo se define que ellos no tendrían porción de tierra como heredad, sino que Jehová se declaró como la heredad de ellos. Y como heredad de ellos, lo que el pueblo traería sería precisamente para el sostén del sacerdocio. Entonces, esta proyección va para allá. Cuando ya ustedes siembren la tierra, cuando ya ustedes tengan las primeras cosechas, no se olvide. Y no tenían cosecha antes de entrar a la tierra. Sí la tenían. Tenían ovejas, tenían vacas, qué sé yo. Pero aquí está como diciendo: ustedes van a pasar a esa tierra, y cuando ya ingresen, esto que aprendieron aquí lo van a aplicar. Lo primero ustedes lo traerán sin demora alguna. Por otro lado le dice: traigan lo mejor de ello a la casa del Señor su Dios. Lo mejor. Esa palabra es una palabra que la acumulamos para nosotros en dirección. Pero si eso es lo mejor que va a llegar a mis manos, yo debo de tener una actitud reverente y decir: Señor, yo no soy el llamado a recibir lo mejor te pertenece, lo mejor es tuyo. Pero todas estas determinaciones tienen que ver con la devoción, con la gratitud y el reconocimiento a la soberanía del Señor. Los de la comunidad judía, y hay un remanente actual que lo sigue haciendo, ellos solían salir al campo, ver los árboles frutales, y en una revisión que ellos hacían, señalaban lo mejor del árbol. No tuvieron ellos el conocimiento propio de que ese brote fue el primero, pero ellos podían ver lo mejor, y lo mejor venía y lo marcaban con un hilo rojo, porque eso era lo mejor.
En cuanto a la parte agrícola, en cuanto a la parte animal, esto estaba sumamente claro, que el primero, eso correspondía al Señor. Pero en este caso, lo mejor, ese aguacate, podían ellos ver un aguacate hermoso, como decimos en nuestro lenguaje cholotón, ¿verdad? Y otro aguacatillo. ¿Cuál es la inclinación que podían tener? Bueno, somos 10 hijos, somos 20 de familia, este no alcanza, pero este sí alcanza. Pero este no era. Ellos tenían la claridad que eso no era de ellos, ese era el primero. El más hermoso, lo mejor. Y ya que lo apartaban, ellos lo llevaban. El proceso era, bueno, está verde, entonces vamos a ponerlo, vamos a llevarlo así, ya es el proceso ya en las manos de los otros, o le daban oportunidad a que se madurara y ya maduro, eso lo llevaban. Y por otro lado, Dios dispuso que lo consagraran a Él. Aquí está el punto importante. Señor, yo consagro mis primicias a ti. Y quédese ahí. Pero usted quiere saber más. Sí, dice, para que sirva para la manutención de los sacerdotes. Y puede ser que aquí es el conflicto que ha impuesto el materialismo y los enemigos de la fe. Pero no entro mayor cosa en esto que acabo de mencionar, solamente decirlo que es una consagración. Cuando vamos a ofrendar, cuando vamos a diezmar y cuando vamos a dar nuestras primicias, eso equivale a consagración. Ahora, como el desarrollo del pueblo hebreo era eminentemente agrícola, entonces el producto agrícola es el que llevaban. Pero en una nación que va caracterizándose por lo industrial, aquí ya cambia la situación, ya esto se traduce a finanzas. Y en un momento sucedió con los hebreos. Si está distante la casa o el templo o el lugar de adoración, ustedes guarden eso y da a entender que vendan el producto y el valor del producto llevará. Ya entonces ya no era el mango, ya no era el aguacate, ya no era el maíz, ya no era el arroz o el trigo, sino el efectivo. Ahora, el Señor demanda el derecho a todo lo que es primero. Lo primero es los granos, lo primero es todo primogénito masculino de ganado lanar y vacuno, lo primero es todo primogénito macho, todo lo que es lo primero tenía y tiene que ser dedicado al Señor según su pacto. Cada vez que algo es llamado primicia, un primer fruto, una cosa dedicada, incuestionablemente le pertenece al Señor. Nosotros no hemos desarrollado en nuestra vida cristiana estos principios. Nos hemos limitado al principio del diezmo, al principio de las ofrendas. Pero esto, hermanos, yo creo que es una oportunidad, un principio que si lo abrazamos, lo demás, como dice la palabra, va a estar reservado, conservado. Y eso hay que creerlo. Y eso hay que pensar que así es. Eso no es una promesa humana. Como pastor, yo no le puedo prometer nada, pero sí le puedo referir que aquí está la promesa, y la promesa viene de Dios. Y si Dios lo dice y usted lo cree, espere lo que eso va a suceder, si Dios lo dijo. Ahora, si Dios no ha dicho eso, hermano, usted no se preocupe. Pero si Dios lo ha dicho, entonces lo más probable es que nos irá bien o le irá bien al respecto. Ahora, la consagración de lo primero es asegurar entonces nuestro futuro, llamémosle en este caso financiero. En el modelo de Dios, cualquier cosa que es primera establece el resto. Lo primero es la raíz de la cual el resto es determinado. La clave es vivir de acuerdo a los patrones y principios de Dios. Aquí está la clave. Señor, si este es un principio
establecido por ti, yo lo acepto, lo recibo y lo creo. Solamente te expreso que me cuesta, porque ¿a cuánto nos cuesta dar? ¿Sí? Nos cuesta dar. Eso no lo vamos a negar, nos cuesta. Y mentalmente hacemos números y decimos, bueno, me va a quedar tanto. ¿Y quién vive con eso? Si mi presupuesto anda así, asá. Hermano, todo eso que hacemos, quiero que lo entendamos, está supeditado al mandamás. Si usted tiene un presupuesto y usted tiene sus proyecciones, eso está supeditado al mandamás. Y el mandamás está sentado en su trono alto y sublime. Y nosotros tenemos la visión futura de dos maneras. Nos vemos aquí y nos vemos allá. Yo no sé si usted se ve en el cielo, pero yo me veo en el cielo. Date la mano a los que se ven en el cielo. Tenemos esa proyección futura. Porque no estamos seguros si vamos a dar un próximo paso aquí en la tierra. Lo deseamos y lo anhelamos porque Dios nos necesita aquí en la tierra. ¿Cuántos saben que le somos útiles al Señor aquí en la tierra? Sí, le somos útiles. Somos necesarios aquí en la tierra para Dios, hermanos. Se lo repito, somos necesarios para Dios aquí en la tierra, hermanos. Está bien que nos aferremos a la vida. Está bien que cuando el diagnóstico es reservado, acudamos al médico, vamos al hospital, nos aplican el medicamento. ¿Por qué? Porque amamos la vida, deseamos la vida, pero no solamente para vivirla por nosotros, sino por los intereses de Dios. Y sí, tenemos familia que Dios nos ha dado. Queremos que nuestro hijo nos supere en lo que nosotros logramos en la vida. Eso siempre fue el sueño de los padres. Allá en el campo, con la cuma, con el machete, como se dice, con el asadón, con la piocha, como usted le llame. Y estaba su hijo a la par. Yo incursioné en la agricultura, eso no se los he contado, hermano. Yo tenía 5 años quizá. Y mi papá me llevó donde el abuelo, la única vez que vi a mi abuelo. Y estaban doblando el maíz, como dicen las... me olvidó. Las matas esas. Y hermano, se me fue el machete y tengo una cicatriz aquí encima del pie. No se los había contado. Incursioné en la agricultura y me fue mal. Hermanos, cuando yo oía eso, no, que mi hijo no esté en esto. Yo quiero que mi hijo sea alguien. Ese es el término que se escuchaba. Sea alguien. Y así en esfuerzo, y así en esfuerzo. La sociedad nos cuenta de tantos que vinieron del campo, vinieron a la ciudad y en la ciudad buscaron un refugio, un espacio para su formación. Sus padres desde el campo hicieron grandes esfuerzos y de repente apareció diciendo el joven, díganme licenciado. Y el padre dijo, díganle licenciado, porque él es licenciado. Sueño realizado, ¿verdad que sí? Todo eso es válido. Pero hermano, en la tierra nada es eterno. La eternidad se esconde en Dios. Y si usted tiene visión de eternidad, porque eternidad hay, pero visión de eternidad, bajo la tutela y la jurisdicción de Dios, haga lo que Dios le pide hoy y el resultado será el cielo para usted. Entonces, el modelo de Dios, cualquier cosa que es primera, establece el resto. Lo primero es la raíz de la cual el resto es determinado. La clave es vivir de acuerdo a los patrones y principios de Dios. No se puede rogar por la provisión.
y violar los principios que nos la garantizan. Si alguien está, el pastor, hermano, oren por mí porque necesito provisión. Y está bien, vamos a orar. Dios va a escuchar nuestra oración. Pero como que el Espíritu Santo nos va a decir, ve y hazle la pregunta si cumple con los deberes que corresponden para obtener provisión. Y venimos y le preguntamos, ¿y usted diezma? Yo no creo en eso, hermano. Ah, bueno. Señor dice que no cree, déjalo por mi cuenta, ya no ores por él. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a anhelar que Dios nos bendiga y nos visite en la parte de la provisión cuando violamos los principios que la garantizan? Y aunque suene un poquito no muy bien, si hemos de ver cielos abiertos, financieramente hablando, hemos de consagrar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. El texto dice claramente, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este es un principio de Dios. Y yo le invito, hermano, a que acepte este principio. Y le digo algo más, y no está sujeto solamente a esto que consiste en que suene la moneda en nuestras manos, sino todo aquello que implique donde tenemos que intervenir con nuestro dinero. Porque así es la vida, no solamente recibimos, también tenemos que pagar, no digamos dar, pagar. Los beneficios que obtenemos, los servicios que obtenemos mejor, tienen un costo. Entonces, para todo esto, usted lo puede ver como realizado de parte del Señor. Hace un tiempo un hermano me contó de que no tenían para pagar la energía eléctrica. Tenían problemas. Y llegó un momento, no sé, de que un roedor estaba afectando en algún sector los alambres. No sé cómo me lo contó. El punto es que mes a mes tenía luz y el costo que aparecía era bien mínimo. No sé cómo. Si era por el contador que estaba el problema, el contador no estaba marcando el consumo. Cada vez que llegaba a medir, el contador estaba enviando una cantidad de uso bien bajo. Así que él podía pagar porque le salía, pero nada. Entonces dice, pastor, mire, hasta las ratas usa Dios para ayudarnos. Y yo me quedo sorprendido. El contador, el medidor, no medía consumo y él tenía consumo. Ay, pastor, no hayan ustedes cómo convencerlo a uno. No, hermano, yo le estoy contando la experiencia de un hermano. Yo creo que usted tiene la suya también. Cuénteme su experiencia. Usted la tiene también. Y algunos tienen experiencias muy frescas. Ahora, el Señor dice, honren con sus primicias y crean que Él cuidará de su mañana, por decirlo así. El texto dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo la ciudad, después de estar él en su cautiverio, llamó al pueblo en medio de la reconstrucción. No estaban asentados totalmente, estaban trabajando en la reconstrucción. Y vino él y dice, vamos a restablecer todo lo correspondiente al culto. Sacerdotes y levitas, pónganse en el lugar que les corresponde. Y ustedes, pueblo, traigan las primicias, sus ofrendas y sus diezmos, de todo lo que ustedes produzcan. Y ya finalizando, en el capítulo 13, versículo 31, dice el escritor, acuérdate de mí, Dios mío, para bien.
Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y en el hebreo se dice que la palabra acuérdate es una palabra que equivale a márcame. Márcame, mi Dios, para mi bien. Tenme presente, oh Dios. No te olvides, oh Dios. Esto viene en consecuencia de todo el proyecto desarrollándose en la vida del pueblo hebreo. Entonces, cuando nosotros obramos en obediencia a Dios, en todo lo que Él nos pide que obedezcamos, es como que Él nos está marcando. Que Él nos está marcando, ¿por qué? Por mi acto de obediencia, de confianza en Él. Y las primicias, al ser presentadas a Dios, ya lo dijimos anteriormente, son santas, y las primicias santas santifican toda la masa. Este es un principio que algunos, yo no entiendo eso, pero dice, si la palabra santo es apartado, significa que Dios lo ha apartado, y si Él lo ha apartado, Él lo tiene bajo protección y bajo seguridad. Ese es el principio y quedémonos en ello. Entonces, de acuerdo con esto y con la obediencia, lo demás usted y yo podemos disfrutar. Demos lo que a Dios le corresponde y disfrutemos el resto. Hagamos lo que a Dios le corresponde y disfrutemos el resto. Lo que le queda, lo que nos queda, eso vamos a disfrutar delante del Señor. Para concluir, les ofrezco lo siguiente. Nunca olvide que Dios es dueño de todo. Él dijo, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Reconozca que Dios es la fuente de toda provisión. Deuteronomio 8:17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Segundo libro de Crónicas, 29:10 hasta el 18, yo tengo el 16, dice, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Y un versículo que tenemos memorizado y que lo aplicamos de una manera, digamos, emergente cuando la condición o la necesidad está apremiando en cuanto a finanzas u otras cosas, pero más a finanzas. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estas palabras tienen como antecedente el reconocimiento que hizo Pablo a la iglesia, quienes le enviaron ofrenda, quienes le enviaron sostén. Y dice Pablo, recibí como olor fragante. Y de ahí entonces que nace esta declaración, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Descansa en la seguridad y el amor de Dios, sin importar cuáles sean sus circunstancias económicas. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Eso sella su compromiso para con cada uno de nosotros, que somos hoy su pueblo. Y si somos su pueblo y Él es nuestro Dios, los principios que Él estableció para el pueblo en el pasado, si los observamos hoy, de seguro que el Señor tendrá cuidado de todo. El Señor tendrá cuidado de todo. Lo que nos hace falta es descansar en que Él tiene cuidado de todo.
entramos a la ansiedad, entramos al problema, a la situación, al comentario, cómo vamos a hacer, cómo vamos a salir, y todos tenemos en la parte normal esas reacciones o situaciones. Lo hermoso es que le digamos: Señor, de ti dependo, en ti me refugio, en ti me escondo, y yo sé que tú cuidarás de mí y de lo que has puesto en mis manos. Por eso dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y unos roncan fuerte, porque solo tú, oh Jehová, me hace vivir confiado. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.